Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar conectados hoy. Hoy tenemos un ciclo de 2 charlas, un ciclo corto de 2 charlas que tienen que ver con la lumbalgia o el conocido lumbago o dolor lumbar. Es uno de los diagnósticos más frecuentes en la práctica de la neurocirugía, de la neurología, de la fisiatría, de la ortopedia, en general, del médico general y de los servicios de urgencias. Por eso es tan importante esta reunión. Y es un tema, además, que tenemos el placer y el honor de que nos lo presente una de las personas más importantes en el mundo con respecto al tratamiento médico y quirúrgico de la columna, que es el profesor. Bueno, bienvenido, profesor. Muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Tenemos hoy un gran profesor Luis Roberto Vial, profesor de la Pontificia Universidad de Curitiba. El profesor es de Curitiba, Brasil, director de la unidad de columna, director médico del Curitiba Spine Center y fundador, presidente, expresidente de la Sociedad Brasilera de Columna. Fue director del máximo ente AOSPine, regente en las sociedades de columna latinoamericano desde el 2003 hasta el 2007 y fue además el chairman AOSPine Internacional, o sea, el máximo líder a nivel global de la asociación AOSPine del 2009 hasta el 2012. Yo entendí la importancia del profesor cuando viajé y vi en Davos, Suiza, una ciudad de Suiza, su rostro pegado en varios carteles invitando a un congreso a OSPINE, creo que fue en 2009 en Suiza. Editor del European Spine Journal, del Brazilian Spine Journal también, la revista Columna en Brasil, editor del Master Series of Spine, que es un libro de TIEM, editor de AOS Surgery Reference Spine y editor de Spine Book JP 2019. Tiene más de 25 capítulos de libro, tiene más de 80 publicaciones indexadas y, como les decía, vive en Curitiba cuando no está en un avión, sobre todo en tiempos de no pandemia, porque ha organizado más de 505 cursos y congresos, incluidos muchos cursos de abordajes quirúrgicos, piezas anatómicas, cadáveres, y un curso muy especial que se hace en Curitiba, que es el curso para poder operar animales, en este caso marranos, y reproducir las cirugías que hacen en humanos. Profesor, es un honor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sé que tiene la facilidad de poder pasar, que domina los temas. Y bueno, tiene la palabra, profesor. Muchas gracias. Bueno, oye, muchas gracias por la invitación. Hablaste muchas cosas por amistad o por delicadeza, que no es tanto necesario, pero gustaría de empezar mi presentación. Hago para compartir mi pantalla. Ok. Bueno, olvidé mencionar el tema de hoy es la lumbalgia, que es un tema muy interesante para cualquier médico general o especialista en columna, porque es de los diagnósticos más prevalentes. Ya está ahí, perfecto, profesor. Sí, bueno, en primer lugar, pido disculpas por el portuñol a todos ustedes. Voy a hablar un poco más despacio, así me entienden, pero es un portuñol con acento porteño por el tiempo que viví en Buenos Aires. Los objetivos hoy, para definir una visión de lumbalgia, tratar de explicar un poco de fisiopatología y discutir algunas formas de tratamiento. Mucho de lo que le voy a decir está embasado en el volumen de AOSPine Master Series, de los cuales fui editor, con Claudio Lamartina y Jeff Wang de Guest Editors. Este volumen 8 tiene muchas menciones a las cosas que voy a hablar, porque es un volumen sobre low back pain. Eso es un dolor que tiene una incidencia anual en promedio de 5%, con una prevalencia hasta 90%.
Es la segunda causa de consultas médicas en los Estados Unidos, pierde solamente para el resfriado común. Hay un programa grande de rehabilitación en todo el mundo para tratar de hacer con que el enfermo vuelva al trabajo, porque es un costo mantenerlo lejos del trabajo. Si se queda más de 6 meses en vacaciones o sin estar exactamente en el trabajo, hay 50% de oportunidad de chance para que vuelva al trabajo. Pero si se queda afastado más de un año, 25%. Y con 2 años es prácticamente nula cualquier oportunidad para que vuelva a trabajar. Esto hace con que costos directos costen hasta 55 mil millones de dólares, el costo indirecto 90 mil millones de dólares. Así que es una cosa, ¿por qué tan cara y por qué se gasta tanto? Hay que pensar en eso. Bueno, ¿qué es lumbalgia? Para ustedes que son más jóvenes o más, que tienen más tiempo todavía en medicina, lumbalgia quiere decir, es decir, dolor lumbar, dolor de la espalda baja. Eso es un síntoma, no es una enfermedad. Sin embargo, si van al código, a la clasificación estadística internacional de enfermedades de la Organización Panamericana y de la Organización Mundial de Salud, van a ver que hay un código con M54.5, que es dolor lumbar. Así que hubo una promoción de un síntoma a enfermedad, y no es una enfermedad, es un síntoma. Y es un síntoma que puede tener diferentes etiologías, con fisiopatología similar. Eso hace que haya una participación multiprofesional y por ahí terapias múltiples y alternativas variadas. William lembró del neurocirujano, del neurólogo, del ortopedista, del cirujano de columna, del reumatólogo, del fisiatra, del médico de familia, pero también del acupunturista, del masajista, del quiropata y por ahí vamos. Todos proponiendo terapias alternativas a un costo muy alto para el enfermo. Por ejemplo, esto busqué en una revista, un New York Daily News americano, un entrenador del equipo de básquetbol. ¿Por qué está así? Diciendo que su condición lumbar lo va a mantener aparte del trabajo. Eso es una estenosis, es un cuadro claro de compresión lumbar de este tipo, con una resonancia de este tipo. Ahí en estos, donde están las flejas, hay una compresión que no le permite quedar separado, caminar. Entonces, tiene que hacer así con la columna en flexión. Por de ver un enfermo o de escuchar, ya sé que eso es una lumbalgia que tiene una causa distinta. Este dolor de espalda, el síntoma lumbalgia, puede estar correlacionado con más de 60 diagnósticos. Con un diagnóstico correcto, eso es, lumbalgia pura, hay antecedentes naturales favorables, con 90% de recuperación en 12 semanas. 90%, muchas veces con cualquier tratamiento. 10% pueden desarrollar un dolor crónico. Y hay, sin embargo, altas tasas de recurrencia. Por lo tanto, es importante hacer un perfecto diagnóstico diferencial. Y hay señales de advertencia para quienes se equivoque uno con un señal de lumbalgia que no es la lumbalgia clásica. Por ejemplo, este enfermo me fue encaminado por un fisioterapeuta. Él dice a la enfermera, hay algo distinto, eso no es una lumbalgia. Pero el médico tenía encaminado al enfermo al fisioterapeuta, tiene una infección. Ese otro tenía una fractura por osteoporosis, estaba haciendo masajes. Este otro tenía un tumor, que es un cordón, un tumor típico del sacro, que es un tumor maligno. Este tenía una espondilistesis, que es un deslizamiento del E5 sobre S1 por una falla ósea. Este tenía un tumor intradural. Todos empezaron con una lumbalgia con síntoma igual, pero con distintas manifestaciones, con distintas características que hay que explorar para no dejar que una cosa como esa pase desapercibida y ni tratar con mucho exagero lo que es una lumbalgia pura. ¿Y cuáles son esas señales de advertencia que decimos que es una bandera roja? Acá le pongo
color rojo para los colorblinded, ¿no? Entonces, si hay una historia de fractura por un trauma mayor o por un trauma menor y hay una cifosis, hay que pensar que puede ser una fractura. Pero si el enfermo tiene una edad de menos de 15 años o más de 50 años, que es un poco lejos del centro de etiología, de epidemiología de lumbalgia, si tuvo un tumor conocido o si tiene una pérdida inexplicable de peso, si tiene dolor nocturna, hay que pensar en tumor. Si tiene anestesia en cela, ¿no? Retención urinaria, incontinencia, una pérdida motora severa o progresiva de las extremidades inferiores, hay que pensar en síndrome de compresión de cauda-equina. E se tiene febre, escalafrios, se tuvo uma infecção recente urinária, se és um usuário adicto, usuário de drogas, se és um imunossuprimido, se tem uma dor que é impossível de controlar, há que pensar na infecção. Pero todos têm um dolor lumbar como síntoma principal. Este enfermo foi internado em um hospital importante de Curitiba, com uma história de um mês de evolução, se quedou 5 dias hospitalizado, e recebeu uma alta com analgésicos, porque me vino a ver com essas placas, tinha um colapso 4-5 com uma degeneração de escala. Sin embargo, em la mesma ressonância, se vê a formação de um abscesso, se vê coloração líquida, e no mesmo hospital onde ele estava. O problema não era 4-5, pero 5-1. Ele tinha um dolor atípico, não é uma lombalgia comum. Isso se tratou com debridamento, artrodeses, e uma cultura mostrou que era um estreptococo. Se tratou a infecção 5-1 e também a degeneração de escala 4-5. Então, esses enfermos correm risco de se quedarem abandonados a sua própria suerte com um diagnóstico mal hecho. Assim que nem as ni 8 ni 80. O dolor mecânico da espalda baja, ou o dolor estrutural, que é o que mais vemos, que é o que temos que identificar, depois de excluir tumor, alterações viscerais como ovário, apendicite, cálculo renal, pancreatites, alterações inflamatórias, reumáticas todas, traumáticas e especialmente emocional. E por que lhe digo especialmente emocional? Temos um trabalho publicado no European Journal por lo qual evaluamos a alteração psicossomática e sua influência em resultado de fusão lombar. Pero lo que descobrimos mais, esse é um trabalho que uma de los nossos fellows, Bárbara atualmente é um fellow de coluna e creio que está acá também atendendo a esta sessão, percebimos que o médico, por lo menos o médico brasileiro, não tem uma noção ou uma forma de identificar o enfermo que tem uma alteração psicossomática. Isso está documentado, é importante ter isso em mente. Juan David também, as colombianas de Bogotá, foi nosso fellow também. Então, quanto frequente é o dolor lumbar que não vem da coluna? Os possíveis generadores de dolor em pacientes que se queixam de dor lombar pode ser coluna, mas também cadeira e sacroiliacas. Miren, entre os pacientes que se apresentam na clínica de cirurgia de coluna vertebral por dor lumbar baja, só 65, mire, 60, um pouquinho mais da metade, tem seu generador de dolor confinado unicamente à coluna vertebral. Hasta 25 dos enfermos com dolor lumbar têm dolor significativo proveniente da cadeira e da sacroiliaca. Isso é uma menção para sempre, em qualquer lumbalgia, há que examinar a cadeira e a articulação sacroiliaca. E uns 10% de enfermos com dolor lumbar que foram a este centro onde está David Polis, em Minneapolis, nos Estados Unidos, têm uma fonte de dor não definido, incluso depois de um trabalho diagnóstico adequado. Isso é dizer que 35% dos enfermos não têm uma definição muito clara de onde é o dolor. Assim que lumbalgia não é uma coisa tão sencilla para dar medicação, dar cortisona ou qualquer coisa. O que estamos falando é de um processo degenerativo
de las articulaciones de la unidad funcional. Cuando pasa algo degenerativo acá, hay una repercusión en todo el sistema, la parte anterior, la parte articular, en la parte posterior, ligamentaria, muscular, todo. Este proceso natural degenerativo, que es el más frecuente, que produce mayor polémica, que es un reto, puede ser así. Usted tiene 40 años, 50, 60, 70, 80. En nuestra vida, la columna es mojo abajo. Vamos siempre tener eso, pero con o sin síntomas. Puede ser que eso ocurra con poco o con muchos síntomas. Por ejemplo, el proceso degenerativo, que es ese, acompañado por resonancia magnética, va más o menos corresponder a ese aspecto. Eso vemos con mucha frecuencia. Discos aparentemente normales, hidratados, y discos negros con hernia de Schmoll y con desgastes mayores. Y este es un enfermo de 22 años tan somente. Así que hay diferencias individuales y genéticas para la degeneración discal que inicia el proceso degenerativo. Acá teníamos dos enfermos, uno de 22 años y uno de 84. El de 84 tenía su disco normal, el de 22 tenía una necrosis. Entonces, hay comprobadamente por algunos autores una influencia genética en la degeneración discal que empieza una cascada de actos que van a resultar en degeneración progresiva y dolor. Así que esa es una columna de un niño de 10 años, acá está la vértebra, la placa cartilaginosa vertebral, el núcleo pulposo, las raíces, y acá está un niño de 80 años que no tiene más eso, tiene fusión, pico del oro por delante. La naturaleza nos enseñó que cuando se forma este pico del oro, el osteófito, y que se une, se estabiliza, se quita el dolor de la degeneración, pero viene otro dolor de la edad de los 80 años, que es la compresión radicular, la estenosis. Entonces, un disco normal de todos nosotros sufre un proceso de degeneración con una protrusión, con bullying, puede tener una hernia discal a cualquier punto, cuando el contenido se extravasa, pero va se aproximando en un hueso del otro, hay un atrito, una degeneración, osteófito que se forma en la unión. Eso cursa por años, hasta los 70, 80 años. Pero un enfermo que por acá tiene dolor lumbar, no puede esperar 20, 30 años para que la naturaleza cumpla su papel. Y ahí entramos nosotros para ayudarlo, ¿es cierto? Esa es una imagen del disco. Acá está el ligamento, el anillo, y acá está el disco que, como ustedes pueden ver, es un gel que tiene su proceso degenerativo agravado por estrés, es un envejecimiento natural con deshidratación hasta 85% del núcleo y hasta 78% del éndulo. Y la edad disminuye la hidratación siempre. ¿Y por qué? Porque el disco tiene una estructura vascular, es decir, el disco no recibe sangre. Anoche, cuando estamos acostados, por difusión a través de la placa vertebral, ¿no? Por difusión, el disco se alimenta, es nutrido. Pero el proceso degenerativo disminuye la permeabilidad de la placa y por lo tanto no pasa el líquido y por eso se queda negro. Esa es la traducción. El disco, la resonancia magnética es envasada en átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces H2O, donde hay líquido, parece mucho más blanco, gordura por debajo de la piel, el líquido y el contenido del núcleo, y acá está un disco negro, y después, por no tener el amortiguador, hay un edema y hay esa característica que es una progresión de la sobrecarga sobre el hueso. Pero ese dolor crónico puede ser discogénico, esto es, generado por el disco. Esta es una cosa muy reciente porque se descubrió en 1998, 20 años atrás en medicina, es muy reciente, eso no está en libros todavía. Este anatomista descubrió que el nervio que acá está en rojo, vaso vertebral, tiene unos ramos que van bien cerca de la placa. Y puede ser que ellos sean los que capten el dolor del disco. Eso es la razón del dolor discogénico. Algunos autores están tratando de colocar cimientos cerca de las placas
para queimar las terminaciones para ver si mejora el dolor. Así como ven que ainda estamos en evolución a la interpretación de cómo puede ser el dolor. ¿Y cómo se manifiesta un dolor de espalda baja? Bueno, la presentación clínica más común es esa, que grupo etario en alrededor de 30 a 50 años, ese es el mayor volumen. Yo no me asustaría en ver enfermos entre 30 y 50 años, pero si tienen 15 años o si tienen 70 años o 60, voy a botar un pie por detrás y a tratar de averiguar para ver cómo aparecieron sus síntomas, si es después de un esfuerzo, si es crónico, pero dónde está el dolor, qué características tienen, si es por la mañana, si es con esfuerzo, si es de caminar, ver si hay una localización o irradiación para hacer una diferencia del dolor irradiado que es ciático, ver si el dolor se exacerba o se alivia con movimiento, con esfuerzo, con tos, con estornudo, por acostarse. Todo eso es importante en la historia del enfermo para tratar de ubicarse y no dejar que algo más serio que una simple lumbalgia pueda estar ocurriendo. El examen físico se realiza al límite del dolor. Hay que avaliar la limitación del movimiento. Yo observo al enfermo entrando a la oficina. Puede caminar, puede sentarse, levantarse, puede acostarse en la camilla, cómo camina, cómo se apoya. Todo eso es la observación. Se puede hacer el test de Schroeder, que es evaluación de la rigidez de la columna, o con una regla o con los dedos, se puede poner así a ver cuánto abre. Hay que hacer todas las maniobras de palpación, tratar de reunión con maniobra de Giordano. Y siempre, el 100% de los casos, hago un examen de la articulación sacroiliaca con este test de Patrick, que es flexión, abducción y rotación externa. Flexion, abduction, external rotation. Algunos dicen teste de Fabry, no es nombre de una persona, el teste es de Patrick. Eso es un teste para la articulación sacroiliaca y se hace de los dos lados. Si se despierta dolor importante, hay que buscar sacroileitis, que es un reumatismo de los más jóvenes. Entonces, el diagnóstico diferencial en nuestras mentes tenemos que tener las banderas rojas, amarillas, azules o negras. Siempre si hay depresión o hipocondríacos, siempre buscar si hay una compensación laboral, siempre buscar si hay una ganancia secundaria. Estos son los enfermos que van a estar más difíciles de recuperar, que van a estar más retardados, que no quieren recuperarse. Esos no son nuestros enfermos. Nosotros no somos psiquiatras o psicólogos para tratar de esos enfermos. Mudar su comportamiento, hacer sus problemas, educarlos sobre eso, resolver problemas legales. Al cirujano o al médico de columna no cabe identificar esos enfermos, pero no tratar de su lumbalgia, mucho menos con cirugía. Trata-se de encaminarlos para tratamiento. Entonces, este proceso de decisión terapéutica es basado en un diagnóstico correcto. Hay que hacer una evaluación clínica cuidadosa, escuchar lo que dice el enfermo y hacer un examen adecuado y tratar de hacer el diagnóstico clínico con la historia, la observación, el examen físico, lo más preciso posible. Entonces, podemos evaluar con imagen adecuada, pero solo si es necesario. No necesito hacer una imagen, una resonancia magnética, un enfermo que tiene su segundo o tercer episodio de dolor y mejoró de todos los otros. Un enfermo que tiene un dolor que se sorprendió, se pone con miedo y tiene 2 días del dolor. Entonces, hay que seleccionar bien el enfermo para pedir una imagen, porque este enfermo bien seleccionado tiene altas posibilidades de curarse rápidamente con un tratamiento. ¿Qué es imagen adecuada? Las radiografías solo muestran hueso. No tienen elementos que permitan diagnósticos por ver la imagen de la placa, especialmente para un dolor lumbar. Puede mostrar, claro, fracturas, deformidades. Es un examen simples y barato, pero más importante es la placa dinámica. El mismo enfermo en la placa dinámica muestra una gran inestabilidad e inflexión. Entonces, eso es importante porque eso es una espondilolistesis degenerativa
que no aparecía en sus otros exámenes. Si tiene una resonancia magnética, muchas veces eso no se va a notar. Entonces, hay que combinar los exámenes para determinar lo mejor para el enfermo. Si hace una cirugía, sin duda tiene que tener una resonancia. Lo que es imagen inadecuada, tomografía computadorizada. Tomografía no hay ninguna indicación para la evaluación, diagnóstico, seguimiento de la lumbalgia. Es un examen más costoso y es prescindible. Peor, envolve radiación y tiene su principal indicación en la evaluación de fracturas, que son obligatorias, o estadiamiento de tumores óseos. Esto es un osteoma osteoide. Claro que tenía una lumbalgia, pero una lumbalgia muy fuerte y atípica, con irritación radicular. Era un tumor. Eso es una metástasis de un tumor de riñón, ¿no? Una metástasis vertebral, y la tomografía puede mostrar, pero son dolores mucho más serios. De nuevo, en trauma raquimedular, en sospecha de fractura, placas, rayos X y tomografía, a tomografía es obligatoria. En el Master Series que les mostré al principio, el capítulo 4, yo le pedí a Alberto Servi que lo escribiera. Alberto Servi es un profesor de radiología de la Universidad de Milano, en Italia, es el jefe del departamento de radiología del Instituto Ortopédico Galeazzi, que es una grande organización de tratamiento de columna. Él dice que, como regla general, nunca se debe realizar una tomografía si es posible una resonancia magnética, pero cuando se indica, debe realizarse estrictamente para un objetivo específico. Y él completa, tomografía nunca debería ser utilizada para evaluar disco, caudequina o patologías de la raíz nervosa. Yo veo en el hospital que trabajo, y acá tiene dos fellows que son míos del Hospital Cajuru, va un enfermo al ambulatorio o va a la emergencia con dolor y le piden una tomografía para observación de una lumbalgia. Eso veo de rutina en mi servicio. Es un costo adicional, una radiación adicional con muy poco valor. La imagen adecuada, si necesitamos ir más allá, es el examen principal, la resonancia magnética. Esto sí, se puede notar cambio en el hueso, en el disco, en los nervios, en la médula, hay identificación de tumores, infecciones, fracturas. Es más costoso, pero no implica en radiación. No hay justificativa para convertirse un examen en patología de reconocida evolución benigna y rápida como el dolor de espalda baja. Es decir, si tengo una lumbalgia típica, no necesito pedir un examen que sin duda es un examen importante, ¿no es cierto? Yo puedo ver muchas cosas. Eso tenía una caja, un soporte anterior atornillado en el hueso, un enfermo que operé yo, pero acá le coloco para mostrar que tenía una degeneración, una estenosis del andar por encima. Entonces, la resonancia también no hay que ver locamente la placa, hay que ver la película, sí, ¿no? Eso hoy podemos hacer con todos los recursos terapéuticos en nuestra pantalla, apenas accesando al website de la Clínica de Radiólogos. Y acá tenemos dos discos negros con edema entre 5 y S1. Entonces, la resonancia nos da un estadiamiento y una evaluación adecuada de la lumbalgia. Pero no es porque tenemos cosas anormales, con deshidratación del disco, contorno normal, etc., que eso es una justificativa para cirugía. Este enfermo tiene acá todo lo que quieren, área de hiperintensidad, de degeneración, protrusión. Es un hombre de 22 años que practica triatlón, es un atleta de triatlón. Él no tiene nada, pero 6 años antes, cuando tenía 16 años, tuvo un dolor agudo y hoy día tuvo curiosidad de saber por qué. Entonces me procura y digo, bueno, tenemos que hacer una resonancia, aparece eso. No hay que indicar nada, leva su vida normal, haciendo deporte, ¿no? Entonces no es porque tiene algo en la resonancia que es un enfermo más grave o más complicado. Y eso nos lleva otra vez al capítulo 3 del Master Series, onde se habla que la supremacía de la evaluación clínica, eso es que se dice tocar con las manos, hacer todos los exámenes, hacer los testes, buscar exhaustivamente, eliminar cualquier otro diagnóstico por un exame físico. El dolor de espalda baja puede presentarse de forma aguda, subaguda, crónica o recurrente. Eso no tiene mucha importancia, es más para cualquier enfermedad puede tener este curso, pero la lumbalgia
tiene esta forma, muchas veces vienen los enfermos con dolor medio o pequeño, pero que creían que iba a pasar y pasó hace 3 meses, ¿no? Hay que distinguir del dolor local, dolor de espalda baja, o quando é agudo, se chama de lumbago popularmente, ou do dolor irradiado. O dolor irradiado é o que vai à distância, pode ser por uma raiz nervosa, se chama radicular, ou referido, que vou explicar o que é. O dolor irradiado hace uma distribuição no dermátomo, miótomo correspondiente, L1, 2, 3, por aí, com déficit eventual motor ou sensorial, porque a raiz afetada tiene una compresión, aparte de la lumbalgia, tiene una lumbociatalgia. Para cada nivel 4, 5, S1, conocemos o debemos conocer el efecto motor, el reflexo, el área de sensibilidad, para determinar, ¿no?, cómo es la clínica y cuál, sin ver la resonancia, saber en qué nivel 4, 5, S1 está su problema principal. El dolor irradiado referido es en la zona que en el embrión compartió el origen embrionario. Entonces, el miótomo que viene muy junto del hueso, del músculo, del nervio, creo que se llama de esclerótomo. Entonces, una compresión o una alteración cerca del nervio de la raíz L5 puede dar un dolor en esas regiones. Y muchas veces el enfermo dice, me duele, siento algo enemístico en la pierna, y los médicos dicen, no, eso no puede ser. No, puede ser. Ese es dolor irradiado referido, que muchos enfermos, al comentar eso, el médico no les da valor, o cree que están depresivos o alguna cosa así. Y ahora, cuanto al tratamiento, mire, si tengo más de 10 profesionales tratando, vamos a tener de todo, farmacológico, psicológico, educación, fisioterápico, manipulación, ejercicios, funcional, multidisciplinarios, escuelas secundarias, tratamiento más intervencionistas, procedimientos ablativos, en fin. Hay muchas publicaciones que son guidelines en Europa, en Estados Unidos, que tienen médicos como cirujanos, que tienen ortopedistas, neurocirujanos, rehabilitadores, fisiatras, fisioterapeutas, epidemiólogos, todos trabajando para hacer recomendaciones embasadas en revisiones sistemáticas de la literatura con las mejores publicaciones. Entonces ellos hacen para nosotros una selección de las publicaciones que tienen alguna evidencia para proponer algo. Y hoy día está muy claro que el más importante en la lumbalgia es estabilización muscular. Y tiene muchos trabajos, y mire, se habla en pilates, se habla de ejercicios supervisionados, ejercicios de control motor. No es fisioterapia convencional. Entonces muchos médicos, hay que fisioterapia. Y manda al pobre del fisioterapeuta que tiene que decidir lo que hacer, ¿no? Y muchas veces hace cosas como láser, termoterapia, TENS, Trans-Electric Stimulation, que não é recomendado pelos estudos do grupo de guidelines. Pero os exercícios que não são convencionais, fisioterapia convencional, são os mais importantes. Hasta menos de 4 semanas, há altas taxas de resolução espontânea. Há que dizer a esse enfermo, mire, su dolor começou, está mais alto, pero isso em uma semana ou 2 vai diminuir e vai passar. Hay que orientarlo para un cuidado personal, hacer analgesias simples como paracetamol. Hay que explicar sus síntomas, ¿no? Explicarle que hay una recuperación temprana y hay reducción del costo social del sistema de salud. Todas estas cosas, principalmente asociando un programa de ejercicios que no es fisioterapia convencional, puede ayudar mucho al enfermo, pero es muy difícil mantenerlo bajo un sistema que le haga una rehabilitación completa. En nuestro servicio, el Hospital Cajuru, en el año 2014, publicamos la revista Columna Latinoamericana, ese trabajo hecho por uno de los fellows, Eduardo y Ramón, este es fisioterapeuta. Hicimos una hoja con más o menos esos ejercicios. Y pegamos a un grupo de enfermos de la Seguridad Social, de los enfermos más pobres, más simples.
el fisioterapeuta les enseñó cómo hacer el ejercicio, ¿no? Y cómo hacer repeticiones. Y en el control, en el retorno, una mejoría importantísima, importantísima, porque hicieron ejercicios. Entonces, ellos también crean confianza en hacer los ejercicios. Yo estoy diciendo eso para que por lo menos los más jóvenes que ni siquiera van a hacer ortopedia, pero van a lidar con lumbalgia certamente, hay que saber que lo más importante es hacer ejercicio. En la farmacoterapia hay de todos, hay de todos. Hay remedios que no veo en la recomendación, los European Guidelines no recomiendan que se use gabapentina. Por lo tanto, yo hago un reto a cada uno de ustedes, busquen un enfermo y ven si encuentran un enfermo que no tenga una prescripción médica de gabapentina, o de un antidepresivo, o de un opioide, o de un relajante muscular, que no tienen nada que ver con la fisiopatología del dolor lumbar que yo estoy explicando. Acá tenía que rodar únicamente el antiinflamatorio y el medicamento para el dolor. Paracetamol, por ejemplo, y antiinflamatorio con sus riesgos, ¿no? Antiinflamatorios no esteroides, principalmente, porque son antiinflamatorios y por eso mejoran tanto. El espasmo muscular es una defensa del organismo. Nunca va a pasar una lumbalgia porque tomó un relajante muscular. Los opioides actúan la percepción del dolor, actúan acá, no son analgésicos puros y tienen una serie de problemas serios. Yo hago una lucha en mi servicio para evitar que los más jóvenes y los más viejos receiten opioides. El peor de todos es el tramadol. Tramadol y gabapentina son las victorias del marketing sobre el razonamiento médico, porque no hay razón para dar opioides y gabapentina. No hay razón, pero el marketing es muy fuerte y dar tramadol no es muy fuerte. Entonces, hay estudios que, dedicados a gabapentina y pregabalina, ven que tiene un efecto moderado en la reducción. No es recomendado para dolor lumbar pelo FDA y tiene una alta incidencia de efectos adversos. Es para otra cosa. Básicamente fueron remedios para epilepsia, pero se utiliza para dolor crónico. Ellos no van a resolver. Yo no veo nunca un enfermo con una mejora por eso. El tratamiento es sintomático, es decir, el desdolor, analgésicos e eventualmente antiinflamatorios si el dolor es muy fuerte. Quedarse en casa, no llevar a los hospitales. No utilizar opioides. 200.000 muertes en 2017 en los Estados Unidos por opioides. Oxycontin ou derivados, porque se compra en Estados Unidos, se compra en el drugstore. No es tarja negra, no necesita prescripción. Eso induce al vicio. Siempre digo que no utilicen corticoides, y no me creen. Pero a lo mejor creen una revista como el JAMA, Journal of Academy, American Medical Academy Association, tiene un factor de impacto de 54 altísimo. Y este es uno de los autores que tiene más, Eugene Cardiac, tiene más expresión en el mundo de la columna. Hay efectos colaterales que el médico que hace la prescripción no ve, porque con el efecto colateral o caution alguna cosa, el enfermo va a otro médico. Su conclusión, que los pacientes con radiculopatía aguda por hernia de disco lumbar, un periodo corto de esteroide oral comparado con placebo, resultó una mejora modesta de la función y ninguna mejora importante en el dolor. Y toman con ingestiones dexacitoneurin mezclada con vitamina B el lunes, el miércoles, el jueves o el viernes, sin necesidad. Entonces, en la historia natural benigna, alta resolución con cualquier tratamiento, pero altas tasas de recurrencia. Entonces, se orienta al enfermo, se lo educamos, se lo explicamos do que se trata, se él siente confianza, él va a esperar a guardar un tiempo y no va a pedir una cirugía o alguna cosa anticipadamente. Pero hasta la cronificación y la discapacidad hay factores clínicos, psicosociales y factores mecánicos que rápidamente vamos a comentar. Únicamente 10% de esos enfermos tendrían que tener una evolución para una cirugía. ¿Cuáles son los factores de riesgo clínicos? Diabetes mal controlado,
índice de masa corporal alto y puntuación de la línea base desfavorable en las puntuaciones de dolor y calidad de vida reportadas. Entonces, si un enfermo que tiene, eso fue 250, 150 enfermos con más de un año de evolución. Eso es un factor de riesgo clínico. Mala nutrición, etcétera, muchas cosas también están por ahí. Mal hábito postural, son cosas que son factores de riesgo clínico. Ahora en la pandemia, lo que estoy viendo y hablando con otros médicos, hoy por la mañana tuvimos una reunión con Pedro Berjano, que es un cirujano de Milano, como les hablé, y él estaba haciendo que la pandemia está recomenzando en Milano, porque la gente no se da cuenta, cree que pasó. Pero con el home office hay un número de lumbar en el consultorio que es impresionante. Todos los días, cuando voy a la oficina, tengo uno o dos enfermos que están, no sabe que es por su posición, porque en casa no es un desktop en la altura, no hay ergonomía en el trabajo en casa. Entonces, hay un aumento de la lumbalgia por la pandemia. Hay también factores de riesgo ocupacionales. En ese estudio, 1.300 hombres, 30% reportaron dolor de espalda en las últimas 2 semanas. Son 400 enfermos. Y esos factores son fuertemente relacionados a 2 grupos. Uno, que trabaja de más, con poco apoyo, que no se siente apoyado, y otro, que hace más de 2 horas al día conduciendo vehículos industriales. Entonces, esos empleados en Francia, un estudio de Francia, prospectivo. Hay un estudio de la Boeing norteamericana que cuando hay un problema como este, de la pandemia, cuando ellos venden menos aviones, ellos tienen que mandar embora como que 400, con 4.000, 3.000 trabajadores. Hay también un acréscimo de lumbalgia en los laboratorios de la región. Hay factores de riesgo de mal prognóstico y de discapacidad, que son niveles basales de discapacidad de dolor, dolor difuso, preocupación exagerada, ansiedad sobre su estado de salud, ganancia secundaria, comportamiento evasivo, evito qualquer atividade que pode causar dolor, bajo nível de atividade prévia, estilo de vida sedentário. Então, tratar de uma lumbalgia não é somente, vai à sua oficina, não. Há todo um problema por detrás que uno tem que se dar cuenta, que investigar para poder tratar al enfermo mejor. Hay un pick-up tool, un calculator, ¿no?, que puede estimar el riesgo de cronificación del dolor lumbar. Es cuánto de dolor tuve la semana pasada, usted tiene dolor en la pierna, você está siendo compensado financieramente, tiene seguro, quanto você se sentiu deprimido na semana passada, em sua visão, que risco você crê que seu dolor tem de tornar-se permanente. Então, com um puntaje que se põe acá, você pode predecir a probabilidade que ele tenha um dolor crônico. Este é um malo paciente para nós outros. E há fatores de riesgo mecânico, que isso vai ser o que vou abordar na próxima semana com a cirurgia, que são o que se diz de alinhamento espino-pélvico, o sagital de lado, que é o cuello, a coluna torácica, a coluna lumbar, em relação à cadeira, em relação à pelvis, tem uma relação com números, com ângulos, e há uma incidência maior de dolor lumbar, o que se chama de lordoses tipo 1 e 2, que esse autor Pierre Rousseau definiu há uns anos. Então, ele disse que acá todos ustedes que estão atendiendo a esta sessão têm uma lordose do tipo 1, 2, 3, 4. Aunque tenham 22 anos de idade, se eu saco uma placa de sua coluna, eu posso dizer, mire, com esta coluna é provável que a los 50, 60, 70 anos você tenha uma degeneração que vai ser uma espondilolistese degenerativa. Mas se você tem um tipo 2, quando há mais pressão sobre o disco, eu lhe diria, é muito provável que a los 30, 40 você tenha uma lombalgia por degeneração discal ou incluso hérnia discal. Apenas pelo formato de sua coluna. Assim que, your fate, seu destino, está determinado desde o momento que se põe parado em pé. Então, a relação destes ângulos que vamos ver na semana que vem, que determinem esse espinograma de coluna toda, que é perfeita, a cadeira,
y los ángulos que se puede determinar, ya pueden decir que es un riesgo mecánico para usted tener una lumbalgia. En resumen, el dolor de espalda baja es un síntoma común y en general es de resolución espontánea. La orientación del médico para el aspecto benigno de esa lesión es crítica. No llevar al hospital a los enfermos en una fase aguda de dolor porque tiene mucho dolor. El dolor va a ser el mismo en el hospital en su casa. No criar la enfermedad de la espalda baja. No, yo soy un enfermo porque me quedé hospitalizado. Eso tiene un costo social para el sistema muy grande. También no se asuste por el informe de resonancia magnética. El médico de la resonancia, o radiólogo, no sabe lo que tiene el enfermo. Él describe todo lo que él ve en la imagen. Y parece que el enfermo va a morir porque tiene 2 páginas de cosas. No, no se asuste con eso. Al médico que trata de columna, hay que ver primero la placa y después el informe del radiólogo. Hay que proponer tratamientos de apoyo hasta superar la crisis. Hay que insistir en el beneficio del cambio de comportamiento. Hay que estimular la práctica de ejercicios. Pero el dolor atípico de la espalda, fuera de los estándares, fuera del grupo etario, con un dolor más raro, diferente, de manifestación que no es atípica, esto sí debe ser investigado más profundamente. Y con eso termino la clase. No sé si cómo... Profesor, muito obrigado. Fantástica aula. Parabéns por espanhol. Está quase perfecto, ¿yo? Pues bien, era quase... Sí, miren que ustedes tuvieron que escuchar un español que es portuñol, pero con acento porteño, que es terrible, ¿no? Niñas de Buenos Aires. Bueno, no, fantástico. Está abierta las preguntas para que alguien, si tiene alguna duda, me parece que quedó claro como el agua. Qué gran oportunidad hemos tenido de tener un experto, las cosas que se nos hayan escapado, los datos interesantes los podemos revisar después porque queda grabado en nuestro canal de YouTube. Yo te puedo hacer una pregunta mientras se anima el público. Hay algunas preguntas acá. Ok, vamos a revisar. ¿Qué se habla de la utilidad de la electromiografía o potenciales somatosensores en el diagnóstico? La electromiografía yo le pido cuando tengo rabia al enfermo, cuando no me gusta el enfermo para que sienta el dolor, para que se va a lastimar. Electromiografía no se pide en lumbalgia. Electromiografía era para diagnóstico diferencial de alguna degeneración del nervio, degeneración del sistema nervioso. No es rutinaria, porque cualquier artrosis L5, S1, va a tener un cambio en la electromiografía. Entonces, la electromiografía no hace parte de la rutina de la lumbalgia. Y si usted tiene una lumbalgia con ciática, si usted examina al enfermo que tiene una disminución del reflexo aquileo, del tendón de Aquiles, y que tiene una parestesia externa, y tiene una pérdida de fuerza para caminar en la punta del pie, él tiene un déficit de la raíz S1. Entonces usted pide una electromiografía y que viene en el lado déficit de raíz S1, pero usted ya lo sabe. No sé si me entiendo. En nuestra práctica no tratamos de hacer, y a los fellows todos decimos que no utilicen electromiografía o potenciales si no hay una expectativa de estar lidando con una esclerosis lateral amiotrófica o una otra enfermedad de cualquier, una neuritis atípica por intoxicación medicamentosa, por plomo, por agrotóxicos, pero o si es una plexitis, pero en general no hacemos. Profesor, los componentes genéticos, como usted nos demostró, son muy importantes en el desarrollo de la lumbalgia. Y en general, cuando las personas le preguntan a uno, bueno, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mi disco está desgastado? ¿Qué fue lo que hice? Etcétera. Y tú le mencionas el componente genético. En tu práctica diaria, ¿haces alguna cosa, además de eso,
porque la familia le pregunta a uno, bueno, entonces, ¿qué le digo a mi familia? Si ellos tienen esa predisposición, probablemente genética, a tener un desgaste de columna, ¿los estudiamos o qué le hacemos? Esto sería una pregunta. La segunda pregunta, nos pasa mucho en Colombia que el paciente, como dices tú, que se le va a quitar el dolor yendo o no yendo a la clínica, si van a la clínica, ellos esperan que se les haga una imagen. Lo que se puede hacer en urgencias generalmente es una tomografía que no va a aportar mucha información, y si tú quieres hacer una resonancia, tienes que hospitalizar al paciente, se elevan los costos, pero si no lo hospitalizas, el paciente se queja de que no fue bien diagnosticado, de que él quiere la resonancia, etc. ¿Cómo lidiar con ese asunto de que el paciente realmente quiere la imagen y que la imagen que realmente nos serviría en caso de, por ejemplo, un dolor discal sería una resonancia, o una resonancia es mucho? ¿Cómo serían esas indicaciones de un paciente que ya está en pronto socorro? Miren, en general se ve al enfermo, hay una recomendación que es de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es mundial, no internar al enfermo con lumbalgia aguda. Usted le pone internado, va a secar en la seguridad social por un largo tiempo. Y yo le digo, mire, usted tiene tanto dolor que esto va a dificultar la imagen de la resonancia. Tenemos que esperar 3 días o 5 días para hacer una resonancia. En 3 días, 5 días está mejor. Ahí no necesita la resonancia. Sin embargo, si está peor, sin duda hago la resonancia. Pero hay enfermos que son muy demandantes y quieren la resonancia. Con relación a la tomografía, yo le digo, no le haga porque puede producir cáncer. Punto. No quieren más hacer la tomografía. Es un muy buen argumento y es verdad, no es mentira. Entonces, no hago tomografía para evaluación de la lumbalgia. Hago resonancia, pero trato de evitarlo. Sin duda, especialmente en la clínica privada, los enfermos que tienen plan de salud y pueden pagar quieren una resonancia. Entonces, muchas veces les digo, bueno, si es una evaluación, vamos a esperar que mejore un poco, que no se quede con escoliosis antálgica, para que se pueda hacer una evaluación mejor con una resonancia, entonces con una placa también parado para que se pueda medir los ángulos. Pero en la lumbalgia clásica va a mejorar en un plazo mayor que 2 semanas, 3 semanas sin imagen. Si es crónico y si tiene un dolor por la cuarta o quinta vez, y es un dolor cada vez más fuerte, vale la pena la evaluación con placa para ver si no está haciendo una inestabilidad o una cosa así. También William Gustavo pregunta acá qué porcentaje de enfermos con enfermedad discal degenerativa lumbar cursa también con degenerativa discal a nivel cervical. Muchos enfermos tienen lumbalgia cervical ya también. Sí, muchos lo tienen, porque si es una degeneración por el grupo etario, por los 50 o 40, si tiene degeneración discal, tiene torácica y tiene también cervical. Lo importante es, cualquier uno de nosotros, sin dolor, vamos a hacer una resonancia y podemos encontrar un grado variable de degeneración discal, sin dolor. Entonces, si el enfermo no tiene nada, porque acá, cuando hago una resonancia, las compañías hacen un scan de toda la columna. Y yo puedo ver la columna cervical. Y puedo ver otras cosas, ¿no? Muchas veces vemos otras cosas. Pero yo le digo al enfermero, tu columna cervical tiene un desgaste también, pero no le duele. Bueno, tome cuidado, haga su deporte. Cuando tienen lumbalgia y cervicalgia, raras veces, Gustavo, raras veces tiene de tanta intensidad que los dos merecen una atención. Pero si es así, hay que atender a los dos. Hace una resonancia, si es el caso de que aparece todo, o trato de hacer resonancia de la región más importante, una placa de la menos importante, si hay un problema financiero o social. Pero si existe eso, hay que tratar de los dos. Y en la práctica de rehabilitación son cosas distintas. Tratamos la cervicalgia con una forma de rehabilitación y la lumbalgia de otra. Si es necesaria medicación, la medicación va a atender a los dos
polos, tanto cervical quanto lumbar. Francesco pergunta se em las lumbares se envia o repouso. Em enfermos quanto é mais muscular o dolor, que tanto tempo é recomendável enviar o repouso? Não, Francesco, o repouso é o mínimo possível. É um repouso para um alívio momentâneo do dolor. Está também com trabalhos publicados mostrando que o pior para a lumbalgia é o repouso em cama. Então, lhe digo, levante-se para o desayuno, para o almuerzo, para a comida, para a cena, para qualquer coisa, pero trate de irse com dificuldade, pero caminar, porque isso realmente hace uma lubrificação das articulações e melhora o enfermo. O dolor, mire, você pode ter um dolor puramente muscular em um jovem que está na academia, fazendo um esforço e hace uma hernia muscular, eu vi isto, uma ruptura muscular. Pero, em geral, o que tiene é, quando há amenaza, o disco degenerado está quase herniado, hace uma protrusão e há uma amenaza ao nervo, ele se hace com escoliose antiálgica. E essa escoliose é uma contratura muscular que é melhor que se resuelva despacio, porque se hace um massagem, se muito rapidamente resolve, hace compressão do nervio. Então, é uma escoliose antiálgica. Então, mirar com isso que não é muito muscular. Bueno, Eduardo pergunta que cada vez encontramos enfermos mais jovens, menores de 30 anos, com dolor lumbar, relacionado, a grande maioria, com trabalho físico, onde se encontram imagens que informam como degenerativo. Bueno, algumas situações profissionais podem produzir mais degeneração discal, pero os dois fazem o mesmo trabalho, os dois companheiros de trabalho, e um tem mais degeneração. E por aí se crê que há uma predisposição genética de um. Dino San Martis, que é um professor da Universidade de Chicago, em la inauguração do serviço de ortopedia deste ano, nos ha hecho uma charla. Ele trabalhou em Hong Kong com chinos e tinham famílias onde determinaram uma carga genética. E o que se busca é, em toda a família, quem tem este tipo genético, eles buscam orientar para que não venga a ter lumbalgia. Pero a degeneração é do ser humano, Eduardo. E é assim mesmo, não há que sorprender-se. Vamos a ver isso com muita frequência sempre. Profesor, usted nos mostró un paper que ustedes publicaron con repeticiones y ejercicios, me parece valiosísimo, vamos a buscarlo, pero adicionalmente a eso, ¿qué se le puede decir al paciente con dolor lumbar de una manera más práctica que haga? ¿Cuáles serían los deportes o ejercicios que puede hacer? ¿Cuáles debería evitar? ¿Qué hábitos, por ejemplo, subir escaleras, tiene problemas, bajarlas, etcétera? Bueno, suponga que tenga un enfermo, ya está curado, no tiene dolor, y él me hace esa pregunta. Yo le digo, hacer gimnasia, siempre, por lo menos 3 veces por semana. Evitar impacto. ¿Qué es impacto? Es corrida, es caminada a pasos largos, es incluso el elíptico, pero es en la academia hacer caminar ¿cómo se llama? La caminadora, el treadmill. La caminadora también es impacto, menor, pero también es impacto. Entonces, tiene una degeneración discal, ya cervical, o sea, cervical, lo más importante lumbar, trato de evitar el impacto. Entonces, yo le digo, no hacer impacto. En la academia, en la gimnasia, no hacer agachamiento con peso, bajarse con peso. No hacer leg press, que es un aparato que hace presión así. Algunos de ustedes, si van a la academia, puede ser que lo hagan. Eso es terrible. Yo, que voy a una academia, ya traté unas 10 veces a lo largo de los años de hacer este leg press. Lo hago por 2-3 semanas y me empieza a doler la columna lumbar. Yo tengo tratado enfermos de academia diciendo, no haga 3 cosas.
impacto, agachamento con peso, leg press y el stiff. El stiff es el ejercicio que se hace en las mujeres, hace mucho para los glúteos, que es bajarse, levantar pesos. Eso es, hace un brazo de palanca en la columna muy fuerte, eso es terrible para la columna. Entonces, esa es la recomendación. Se trabaja con el computador, que no queden por una hora, como nosotros nos quedamos por delante del computador. 50 minutos al plazo, ¿no? Puede dejar marcado hoy con Alexa o con todas las Siri, con otras. Puede decir, me llame a 10 minutos de la hora. Ella se dice, bueno, levante su stand-up. Entonces, eso es importante para el día a día. Mantener el peso corporal no tanto, porque es la cosa más difícil del mundo, enflaquecer, ¿no? Quedarse más. Bueno. Mi yerno dice que las dos cosas más fáciles del mundo es quedarse gordo y pobre. ¿Qué tiene de más fácil? Quedarse gordo y pobre. El resto todo es difícil. Lo que le recomiendo es un cambio del hábito de vida, que no levante un peso del suelo. Yo hago mucho, muestro en la pantalla, en mi computador, muchas cosas al enfermo del día a día, como colocar un equipaje en el coche o en base al mercado y comprar las cosas, cómo hacer para evitar que la columna tenga cualquier, que no pase ni cerca de ningún ejercicio para hacerla como si fuera un guindastro, algo de levantar así. Es una orientación que le doy a los enfermos en general para que traten de buscar protección de la columna. Yo llamo a eso de educación, que es una educación de comportamiento frente a su problema de columna. Es posible convivir perfectamente sin dolor con la columna si seguimos algunos principios. También le digo que es posible que tenga cuadros de agudización que van a ser tratados de la misma forma. El enfermo me dice, pero doctor, estoy teniendo un cuadro cada 4 semanas hace 3 años. Entonces yo le saco de la caja A y le pongo en la B, que vamos a discutir en otro día. Ese es un enfermo que puede ser quirúrgico. No sé si mencionaste, porque se me cayó un momento la conexión, pero medidas como el hielo local, el calor, ¿qué opinas de eso? Esas son técnicas fisioterápicas. El hielo, en cualquier proceso donde hay una inflamación inicial, el hielo, el frío, tiene el poder de disminuir la circulación, de disminuir el edema, evitar un hematoma. Yo lo hago en el trauma, pero en la lumbalgia crónica o la lumbalgia aguda, es una práctica que yo veo eso, pero no pienso que pueda tener cualquier resultado desde el punto de vista práctico. Utilizo mucho más después de 1 o 2 días el calor local, que el calor sí, al aumentar la vascularización de la musculatura, produce una cierta analgesia. El calor es más analgésico. Entonces, recomiendo calor. Pero, sin embargo, cuando veo un enfermo con mucho dolor, que la familia lo trae a la oficina cargada, nosotros tenemos un programa de rehabilitación que empezamos de inmediato con ejercicios para control del dolor, ejercicios analgésicos. El menos agresivo que se puede hacer para uno que no tiene mucha práctica de gimnasia es Pilates. Que siempre el Pilates tiene un control abdominal, no hace nada en términos de ejercicio que sea muy brusco, como en la academia, levantando, respira hondo, presiona el abdomen, entonces hace un ejercicio. Entonces el Pilates, que es una cosa de educación física, Pilates es un profesor de educación física, eso puede ser bien indicado. Eduardo ahora pregunta la relación de origen dolorosa en lumbalgia desde los segmentos cervical, facetario, alimentario, su orientación terapéutica. Mire, en la lumbalgia inicial, que creo que siempre creo que es discogénica, donde empieza el problema, hay con el tiempo una sobrecarga en las facetas articulares posteriores. Y eso puede desarrollar
un síndrome facetario. Pero el síndrome facetario tiene una lumbalgia típica. No es un dolor lumbar agudo, sino un dolor que se manifiesta por detrás del muslo, especialmente cuando el enfermo se pone parado. Cuando se pone parado es que se hace la lordosis lumbar que tiene más dolor. Entonces, a esa alteración, que es un síndrome facetario, se puede tratar con bloqueo facetario, con inyección de anestésico y corticoide en las carillas articulares, bajo control radioscópico. Si eso funciona, se tiene un alivio, pero temporario, después de la segunda o tercera tentativa, se puede proponer la radiofrecuencia, que es un calor por radiofrecuencia que va a quemar los nervios, las terminaciones alrededor de la articulación, del proceso transverso por donde viene el nervio. Eso puede dar de 2 años, 1 año y medio, 2 años, porque el nervio se recupera. 2 años de alivio del dolor. Pero son terapias más específicas y no son de la lumbalgia común. Son cosas más específicas. Pero hay solución para todo, Eduardo, ¿no? O por lo menos intento de solución. Acupuntura, profesor. Mire, acupuntura es un proceso, no es curativo, es paliativo. Acupuntura, cuando hacen puntos, libera endorfina y la endorfina trae un bienestar y es analgésico. Los enfermos de acupuntura tienen que hacerlo con una frecuencia. En la clínica tenemos acupuntura. Yo tengo un acupunturista que fue a China, practicó por allá y después volvió también, un fisioterapeuta que hace acupuntura. Él tiene clientes ir a la clínica a hacer acupuntura, se duermen con acupuntura, yo veo, se duermen. Entonces yo creo que no es curativo, ¿no? Pero a algún enfermo que tiene algún cuadro que a unos les gusta ver, a otro escuchar y a otro que le toque, ¿no? Se expone una aguja, puede ser que por ahí se mejora el sentido psicosomático también y puede mejorar. Pero en cada acupuntura sí. Pero no, muchos enfermos, muchos no, algunos tienen algún beneficio, pero hay también un envolvimiento emocional en la acupuntura. Ellos tienen que creer que eso va a producir resultados. Bueno, fantástico, profesor. Tuvimos aquí algunos colegas neurocirujanos, anestesiólogos de manejo del dolor, fellows, ex-fellows suyos. Nada, es un placer y un honor tenerlo. Continúa la segunda sesión, un poco más específica de cuáles son los pacientes que requieren cirugía, por qué, y cuáles son los tipos de cirugía que se pueden ofrecer y cómo se hace el planeamiento quirúrgico. Esto va a ser el próximo viernes, no mañana, sino dentro de 8 días, a la misma hora, a las 6 de la tarde. Si alguien quiere agregar algo más, no sé si Carlitos quiera saludar al profesor, Carlos Ramírez está ahí, o alguien quiera mandarle un saludo al profesor o un aporte más. Si no, terminamos la sesión. Bueno, muchas gracias, William, y muchas gracias a ustedes todos por la participación, por el tiempo que tomaron para escuchar. Por acá son 9:30 de la noche, por ahí son 7:30, ¿no? Sí, señor, ya es hora de ir buscando un llanto. Cierto. El doctor Uriza te manda saludos, es un gran profesor también neurocirujano aquí de Colombia. Y muchas gracias, saludos también. Bueno, profesor, un gran abrazo, feliz noche, nos vemos el hasta el viernes viernes. de la otra semana. Muchas Adiós. gracias por la participación. Después les paso el link para que revisen nuevamente la charla porque tiene muchos detalles muy importantes. Perfecto. Feliz noche para todos. Hasta luego.